Sí, Listo. Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque está aquí Gina Jaramillo. Y pues bueno, este episodio está dedicado justamente a las infancias y al libro El Guardián de los Quesos. Tenemos aquí a su autora que nos va a platicar mucho de cómo es esto de escribir para niños. Gina, lo primero que me llama la atención al el tenerte aquí es justamente si vamos a hablar de las infancias es tú qué jugabas de niña, qué te inspiraba o qué te llevó a escribir, a conducir un programa de radio, qué te llevó a esto, o qué soñabas de niña, qué jugabas. esta es una pregunta muy bonita. Gracias por la invitación también a este podcast y felicidades por abordar un tema tan importante como lo son las infancias. Pues mira, yo estudié historia del arte, pero te puedo decir que a mis 41 años estoy por fin cumpliendo mi sueño, que es tener un show todos los días en una estación que me fascina. Llevo también casi 20 años haciendo radio, pero es hasta ahora cuando me encuentro plena en ese sentido. Obviamente, cuando yo era chiquita me grababa con una grabadora, con un cassette, con mi hermano y hacíamos falsas entrevistas, inventábamos canciones, es decir, es algo pues, que siempre quise hacer, que tenía una inquietud y que poco a poco se fue convirtiendo en un objetivo, en una meta y te repito, no pasaron un montón de años para que sucediera. Trabajé en museos, hice muchas otras cosas, pero siempre tuve cerquita a la radio. Yo desde que tengo 15 años estoy en medios de comunicación, a veces prestando mi voz para campañas publicitarias, a veces haciendo cápsulas para otras estaciones y ya más grande tuve la oportunidad de empezar a colaborar con opiniones de arte y es hasta ahora cuando tengo el programa, así que sí te podré decir que estoy cumpliendo un sueño de la infancia sin duda. Excelente, Gina. Bueno, y justamente platícanos, ¿cuáles son los retos de escribir para niños? Y no solo los retos, también las partes lindas que Mm. lleva el conocer o escribir para niños, niñas, niñes. ¿Cuáles son estos beneficios o qué te ha llevado hasta este camino de escribir para las infancias? Pues sí te puedo decir que escribir para las infancias es algo extraordinario, es una posibilidad de generar conversaciones, de abrir puertas a la imaginación y ya como personas adultas también recordar esa época en la que fuimos niñas. Cuando fui mamá, la verdad es que la vida me cambió por completo, hubo un antes y un después. Iniciamos un proyecto llamado Orion Kids, dos amigas y yo, que es una librería que posteriormente tuvo escuela de padres y ahí me di cuenta que había una necesidad y que era importante también escribir historias en México con nuestras propias realidades, con nuestros propios intereses y con nuestras mismas formas de vincularnos. En México recibimos historias alucinantes, tenemos editoriales muy lindas, pero a veces son traducciones o son adaptaciones de otras realidades. Así que ahí yo pensé, oye, ¿por qué no empezar a escribir desde mi propia experiencia, desde lo que yo conozco, desde lo que yo vivo como mamá, como cuidadora, también como una niña mexicana que alguna vez fui? Y ahí inicié como en el camino de los libros, de los álbums ilustrados. Y sí te puedo decir que ha sido muy divertido, ha sido muy poderoso y la verdad es que también ha habido muy buena respuesta de las familias, así que pues eso me hace muy feliz. Excelente, Gina. Oye, Gina, también me llama mucho la atención que en este libro del Guardián de los Quesos se tocan esta diversidad de familia, ¿no? Muchas veces crecemos con los medios de comunicación tradicionales, con las revistas, que vemos nada más plasmada en diferentes lados solamente un tipo de familia. Mamá, papá, hijo, hija y un perrito y un gatito, ¿no? O un perrito. Y no nos damos cuenta, y realmente ahorita ya hay muchísimos estudios que abordan todos los tipos de familias que hay, desde las familias homoparentales, desde las familias con hijos, las familias sin hijos, las familias a lo mejor reconstruidas. Tenemos muchísimos tipos de familias que muchas veces no se abordan o no se llevan ni en los medios de comunicación tradicionales ni en la literatura. ¿Cómo es abordar este tema de familias, de la diversidad familiar y abordarlo pues para las infancias?
Sí, esta es una pregunta muy bonita. Para mí era fundamental, sobre todo, hablar del amor, del respeto y de la empatía. Yo pienso que son conversaciones urgentes para nuestras infancias, sobre todo en un contexto tan violento, tan polarizado. ¿Y qué pasa si tomamos acción desde la primera infancia y pensamos en esas posibles sociedades, en esas futuras sociedades que habrán crecido rodeadas de amor, rodeadas de empatía y siempre respetuosas? Para mí era muy importante generar este diálogo y poner sobre la mesa las múltiples familias, pero sobre todo también hablar de la importancia de la hermandad, hablar de los seres vivos. Bueno, Tigre, nuestro personaje principal, que es un gatito, mi gatito, porque toda la primera parte del libro está inspirada en hechos reales, y después viene el poema A veces, que es justamente la parte que plantea las diversas formas de hacer familia. Para mí era muy importante también abordar el tema de los seres vivos. Cada ser vivo importa y no es una realidad que el maltrato animal es cada vez mayor. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no estamos teniendo estas conversaciones de familias diversas, de la importancia de respetar, cuidar y acompañar también a nuestros animalitos, mascotas en el día a día? Así que si tú te das cuenta, las familias diversas ocupan un lugar fundamental en la historia, pero también lo hacen las vejeces, la hermandad, otras especies y sobre todo en cada página hablamos de cuidados, que como tú sabes es uno de los temas más relevantes de la agenda feminista del año pasado, el 2023, y Valeria Gallo y yo construimos esta historia y ya desde su trinchera, en todas las ilustraciones encontrarás un momento donde los cuidados están representados, ya sea gracias a Tigre, a Mon, a Vivi, en cada una de las láminas aparece el tema de los cuidados, porque nos parecía muy importante destacarlo. Así que bueno, recapitulando un poco, es un tema que habla de hermandad, de familias diversas, habla de cuidados, habla de vejez y habla de empatía y amor por sobre todas las cosas. Oye, Gina, y otra cosa que me llama la atención, hablando también de estos sueños de la infancia. ¿Cómo ha sido tu camino para construir tus sueños de la infancia, como bien nos lo dices? El hacer radio, ¿cómo es para ti hacer radio? ¿Qué retos ha representado? Y pues que también sirva de inspiración, que es la idea principal de este podcast. Disculpa, le había puesto ahí mute. No, Pues no te mira, preocupes. a mí me emociona todos los días llegar al trabajo, ¿no? Me sigue emocionando mucho estudiar, me emociona todavía entrar al aire, saber que todos los días es una nueva posibilidad de aprender cosas y también buenas y malas, ¿no? Cometer errores y no por cometer errores darme por vencida. Yo te diría que todos los días pienso, vamos a ver qué pasa y me preparo, estudio, leo como si fuera a la escuela, ¿no? Como que no lo doy por sentado, trato de no confiarme porque para mí el aprendizaje es bien importante. Y pues así lo disfruto, lo vivo mucho en el presente también. A veces cuando tengo un día horrible y todo salió mal, digo, bueno, ya, sí fue un día horrible, sí la regué, sí estuvo fatal, pero ya pasó, ¿no? Como no clavarme en lo que estuvo mal, en lo que no salió como esperaba, sino vivir el presente y a partir de ahí también vislumbrar lo que pueda venir. Excelente. Gina, ¿y cómo le haces? ¿De dónde tomas inspiración para escribir tus personajes, incluso para hacer radio? ¿Dónde la tomas o qué haces para fomentar esta creatividad? ¿Haces algún Mm. ejercicio? No sé, ¿tienes algún otro hobby? ¿O qué haces para fomentar este momento creativo? Pues sí te diría que en este momento de mi vida, mucha de mi creatividad atraviesa por mi familia, ¿no? Por mis hijas. Tengo Ujú, una hija de 10, tengo un hijo de 8 y entonces esas ujú. conversaciones para mí son muy plásticas en el sentido amplio de la palabra. Por un lado son muy emocionales, son muy profundas, son de mucho entendimiento personal, pero son muy plásticas también en el sentido en el que me permiten imaginar, colocarlas en otros lugares. Obviamente amo los museos, te repito, soy historiadora del arte, entonces procuro ir mucho a exposiciones, estoy siempre al pendiente de conversatorios, de cosas nuevas, de podcast. Me gusta también conocer lo que están haciendo mis colegas, otras compañeras mías, y tomo mucha inspiración también de mis amigas. Fíjate que
supongo que también te habrá pasado, el feminismo me ha dejado cosas preciosas, pero sobre todo encuentro en mis amigas valores que nunca hubiera imaginado: la complicidad, el acompañamiento, la creatividad, el impulso. Y hay días en que ya no puedo más y una llamadita, mis amigas caen a la casa, cotorreamos y surgen cosas de nuevo. Creo que para mí la creatividad sí es un espacio colaborativo. Creo que sola, hablándome a mí misma frente al espejo o escribiendo notas en una libreta, pocas veces he tenido ideas que se gestionan o que terminan en algo más grande. En cambio, cuando tengo una idea y la comparto enseguida con mis amigas y busco otras personas que quizás lo hayan hecho o empiezo a investigar, es ahí, en esa colaboración, donde yo me inspiro más y luego ya empieza como este carril de pensamiento que se combina con lo creativo y salen las cosas, salen las cosas. Oye, Gina, ¿y cuál es digamos que, qué podemos hacer para acercar a los niños a la literatura? Hay muchísima información al respecto, pero fíjate que me llama mucho la atención este tema del crear público infantil o de tratar Mm. de acercarlo, pero ¿cuál crees que sea el secreto o la fórmula para acercar que a un niño, una niña, un niño le llame la atención la literatura, le llame la atención abrir un libro, ir a un museo, como bien dices, ir a una obra de teatro? ¿Cómo crees que sea este proceso para un niño o cómo crees que debamos de acercarlo? Para mí es con el ejemplo. Yo creo que si tú como mamá, papá, cuidadores, lees enfrente de una criatura, la personita se va a dar cuenta que estás haciendo algo interesante, ¿no? ¿Qué está pasando en medio de esas hojas que te tiene cautivado por tanto tiempo? Lo mismo con el teatro, lo mismo con los museos, ir generando estas dinámicas al interior de la familia, empezar con paseos cortos. Si vamos a un museo, no se trata de ver todas las salas en el mismo día, sino a lo mejor únicamente visitar 2 o 3 obras previamente platicadas para llegar ahí con mucha emoción, conocerlas. Con el teatro yo sí creo que es importante empezar muy chiquites a asistir al teatro, y entender que también esa posibilidad de entrar en contacto con actores en vivo, que es un performance y que requiere mucha imaginación, que requiere disciplina, que requiere memoria. Son muchos elementos que se van construyendo en torno al teatro, como contar de qué va cada disciplina. Así que yo creo que con el ejemplo, si tú haces estas cosas y te ven tus hijos, obviamente te les va a antojar o por lo menos conocerlo. Ya si más grande deciden que no les gusta leer, que no les gusta el teatro y que no les gusta ir a museos, ya será una decisión personal, porque la habrán conocido de primera mano, habrán asistido las veces suficientes como para decir: ay, no, a mí la verdad no me late. Oye, Gina, y platícanos más de Orion Kids, cómo funciona, cómo te surgió la idea, qué libros podemos encontrar ahí, qué es esta librería. Platícanos un poquito de esto. Ay, pues mi Orión es un proyecto muy bonito que yo quiero mucho. Inició de la mano de 2 de mis mejores amigas que, cuando fuimos mamás, nos dimos cuenta de que no había suficientes espacios dedicados a literatura infantil, que la literatura infantil era una subcategoría que habitaba en las librerías más grandes con un espacio muy reducido. Y nosotras dijimos: bueno, pues quizás es momento de abrir un lugar, de generar un espacio donde, más allá de la venta de libros, también hay una conversación entre familias, donde podamos intercambiar ideas, generar una conciencia importante en torno a la literatura y lo importante que es leer desde la primera infancia, generar ese hábito, abrir historias, fomentar la imaginación. Y la verdad es que te puedo decir que es uno de los proyectos más bonitos en mi vida. Hasta el día de hoy tenemos una comunidad muy sólida que, a pesar de la pandemia, persistió, que estuvo ahí cerquita de nosotras. Y Orión tiene una característica muy particular, y es que está especializada en literatura para las infancias libres. Es decir, buscamos lecturas que subrayen y acompañen desde los derechos humanos a nuestras infancias, más allá de lecturas comerciales o títulos muy masivos. Y la selección que tenemos de libros sí busca, sobre todo, encontrar esos lugares incómodos, a veces tristes, a veces solitarios, por los cuales también atraviesan las infancias, por ejemplo, el duelo, la depresión. eh, la diversidad es una de nuestras líneas más importantes dentro de la librería, también discapacidad.
Así que bueno, a través de la literatura también acompañamos a las familias cuando están atravesando por un divorcio, cuando están cambiando de país, cuando llega un hermanite nuevo y no sabemos cómo manejarlo. Así que todos estos problemas que se vuelven cotidianos e importantes en la infancia siempre tienen una respuesta en los libros, y en Orion Kids están todas esas respuestas. Y hacer un proyecto tan chiquito, tenemos una librera especializada, así que bueno, acérquense a Orion Kids y ahí les vamos a ir haciendo compañía desde la literatura. Excelente, Gina. Y justamente para todas estas infancias y sobre todo yo trabajo diario con adolescentes, ¿qué consejo les darías sobre todo a aquellos o aquellas que les interesa dedicarse a escribir? Mm, ¿Qué consejo les darías si quieren publicar a lo mejor un libro o si su sueño es hacer un libro, a lo mejor para infancias, a lo mejor una novela, a lo mejor cualquiera, pero su mm. sueño es justamente crear o publicar un libro? ¿Qué consejo les darías? Pues yo les diría que escriban, que escriban, que escriban todo lo que se les ocurre, estrofas de canciones, ideas que se les vengan a la mente, que ingresen a talleres de, lo más que se pueda, porque ahí también van a poder encontrar su propio estilo, van a conocer a otras personas interesadas en escribir, que nombren con otras palabras cada cosa y que también optimicen todos los elementos digitales que antes no existían. Hoy podemos encontrar plataformas como Wattpad, por ejemplo, que le permiten a escritoras, escritores muy jóvenes entrar en contacto con editoriales, posicionar su trabajo. Creo que también hoy lo digital nos permite ampliar nuestro espectro, ¿no? Antes quizás pensabas en las únicas editoriales que estaban en tu país o en tu ciudad, y hoy sabemos que hasta una autopublicación puede crecer mucho y llegar a muchos lugares de lo digital. Entonces yo diría que una cosa no está peleada con la otra, que lo digital es una herramienta muy poderosa para impulsar la creatividad en la literatura, y que busquen a otras personas que al igual que ustedes tengan la inquietud de escribir, porque repito, para mí la creatividad es colaborativa. Excelente, Gina. ¿Y dónde podemos encontrar El Guardián de los Quesos o cómo te podemos encontrar en redes sociales para si alguien esté interesado, si le llama la atención este libro, que no solamente los niños, niñas y niñas pueden disfrutar, sino también los adultos lo disfrutamos bastante? A mí me encanta leer Mm, literatura infantil porque me hace no solamente reconectar con mi infancia, sino también me hace relajarme, me hace como, justo como decía, si tengo a lo mejor un día pesado y a lo mejor no puedo ver a mis amigas o a lo mejor cualquier cosa, me gusta leer cuentos o algo que distraiga mi mente. mm, Entonces, sí. ¿dónde podemos encontrar tu libro y tus redes sociales, Gina? Pues lo pueden encontrar prácticamente en todas las librerías, en Orion Kids, en Gana, en el Péndulo, en Sótano, en Liverpool, en Amazon. La verdad es que es un libro muy accesible, está editado y publicado por Alfaguara Infantil, y ahí me pueden seguir en @Jean Jaramillo. Excelente, Gina. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu A espacio ti. y muchas gracias. Entonces, ya saben, si les gusta este libro, El Guardián de los Quesos, lo recomiendo muchísimo y van a ver que nos va a abrir la mente y nos va a acercar no solamente a nuestros niños, niñas, niñas, sino también a nuestro niño interior, como si somos ese tipo de familia que no tenemos hijos. Muchísimas gracias y nos A escuchamos ti. en el siguiente episodio de Desordenada. Gracias, Gina, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias. Listo, Gina.